Sean bienvenidos a esta presentación sobre el derecho de propiedad en el marco de la Cátedra Bienes y Derechos Reales del Decanato de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quien les habla, Geraldine Escalona Brito, y soy cursante de Derecho de esta casa de estudios. Dentro de esta presentación vamos a tratar los siguientes tópicos: entender el derecho de propiedad, cuáles son los elementos del derecho de propiedad y qué tipos de propiedad encontramos dentro del derecho de propiedad, es decir, la propiedad desde el punto de vista pública, privada, individual y colectiva, y otros elementos que pudieran tener enlaces, sobre todo para conocer las formas de adquisición de la propiedad. Comenzamos. ¿Qué entendemos por derecho de propiedad? Elementalmente es el derecho que tiene una persona de poseer, usar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a lo establecido por la ley. En este caso, en el marco regulatorio venezolano, principalmente está contemplado en principio en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un derecho constitucional, ya lo vamos a ver, y en el Código Civil. Es importante destacar que este derecho otorga a su titular la facultad de ejercer el control y la posesión de la propiedad, así como la excepción de ser privado de ella sin su consentimiento, salvo en los casos legalmente previstos. Sigamos. Bien, cuando hablamos de la importancia que tiene el derecho de propiedad, estamos hablando de que es uno de los derechos reales más significativos, y bien como dice acá en la lámina que estamos viendo, es el derecho que realmente trata de forma principal, esencial, básica, originaria, que una persona pueda ejercer control sobre la posesión de sus bienes. Y ese control va a implicar el uso, goce, disfrute, posesión y obviamente también la titularidad sobre ese bien, que lo hace propietario. Entonces estamos hablando de uno de los derechos reales de mayor significación y que en tanto juega un papel fundamental dentro de lo que es el estudio del derecho civil a grandes rasgos. Hablamos que el derecho de propiedad está consagrado constitucionalmente en el artículo 115 de la Carta Magna, que señala: se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Aquí podemos entender entonces que el Estado ampara y respeta y garantiza el derecho a la propiedad, especialmente privada. En relación a los elementos del derecho de propiedad, están absolutamente claros, son dos elementalmente, y pueden haber otros elementos que vamos a connotar, pero como observamos acá en la lámina está el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El elemento subjetivo se refiere a la persona que es titular de derecho sobre una cosa, es decir, que tiene la capacidad de ejercer control sobre una cosa de la cual es propietario. Y el elemento objetivo es realmente la cosa sobre la cual recae el derecho de propiedad, es decir, se refiere a todos los bienes materiales o inmateriales que pueden ser poseídos, usados, disfrutados, vendidos o inclusive enajenados de acuerdo eventualmente a disposiciones de la ley. Entonces estos son, digamos, los dos grandes elementos que están tácitos dentro del derecho de propiedad. Vamos a ver otros elementos que quise destacar, además del elemento subjetivo y objetivo, como lo son, como vemos en la lámina, la posesión, la disposición y el goce, porque son tres caracteres importantes dentro de lo que se conoce dentro del derecho de propiedad. Cuando hablamos de el derecho de posesión, que está tácito, no todo propietario tiene la posesión de la cosa. En tanto, la posesión se refiere al hecho de que el propietario tiene el control físico y efectivo de la cosa sobre la cual es propietario. Ejemplo, una persona es dueño de una casa, pero la tiene en arrendamiento
no tiene el control físico de esa casa porque quien la tiene es el arrendatario. En tanto, no tiene la posesión, aunque es propietario legítimo de ella. Si hablamos de disposición, se refiere a la facultad que tiene el propietario de poder disponer de su bien, material o inmaterial, de la cosa, es decir, pueda enajenarlos, hipotecarlos, venderlos o transferir el control de ellos. No en todos los casos los propietarios de una cosa tienen la disposición total del mismo, porque van a estar implícitos otros elementos que pueden prevalecer, como por ejemplo no tener la posesión porque tienes una propiedad en arrendamiento y transferirla, venderla sin haber agotado algunas vías con quien tiene la posesión conciliatoria, pudiera impedir en algún momento que ese propietario pueda hacer disposición plena de su propiedad. Y esto es importante porque esto suele verse mucho en materias de arrendamientos hoy en día acá en Venezuela. Cuando hablamos del uso y goce, se refiere al uso, es la capacidad que va a tener ese propietario de la cosa de poder usar el bien sin restricciones, incluso los productos que se deriven de él. Por ejemplo, si tenemos terrenos con plantaciones, entonces los frutos que están dentro, los alquileres o los arrendamientos, los intereses sobre algo. Y el goce implica la capacidad de disfrutar plenamente y sin restricciones sus bienes. Entonces, estos elementos también son importantes tenerlos en cuenta porque son fundamentales para poder comprender hasta qué punto el propietario tiene pleno control o no, pleno dominio o no, sobre la cosa de la cual es objeto de propiedad. Y esto es importante porque son uno de los rasgos de mayor conflictos que vamos a encontrar dentro del ejercicio del derecho civil. Bueno, hablemos de los tipos de propiedad y elementalmente aquí en la lámina tenemos en principio la propiedad pública y la propiedad mixta. Si hablamos de la propiedad pública, es aquella pues que pertenece al Estado, a la nación y que están bajo su administración y es de uso colectivo para la sociedad. Podemos encontrar instituciones, órganos de servicios públicos, todo lo que tiene que ver con los parques, las vialidades, las instituciones de carácter de asistencial, monumentos, todo esto conforma las propiedades públicas, y las mixtas son aquellas que tienen una combinación, por supuesto, estatal, pero con intervención o apoyo de sectores privados. En cuanto a la propiedad privada, es claro pues que esta es ejercida por personas naturales o jurídicas privadas sobre bienes materiales que no pertenecen al Estado, sino que tienen por supuesto un propietario registrado, y es que es solo de uso privado. Propiedades, casas, locales comerciales, negocios, todo lo que tenga que ver con el carácter privado. Y dentro de esto podemos encontrar también la propiedad individual, que la ejerce una sola persona, y la propiedad colectiva, que está ejercida por un conjunto de personas. Y dentro de la propiedad colectiva vamos a encontrar que existen también propietarios colectivos de índole público o de índole privado. Y eso está pues perfectamente delimitado dentro de los tipos de propiedad. Con respecto a los modos de adquirir la propiedad en derecho civil venezolano, vamos a hablar de tres, que son los más elementales. El primero, la adquisición por ocupación. Y esto está dispuesto en el artículo 796 de nuestro Código Civil, donde la propiedad puede ser adquirida por ocupación. Esto significa que una persona puede adquirir una propiedad sobre una cosa que no tiene dueño y que ha tomado posesión de ella. La segunda vía de adquisición es a través de los contratos. Y la adquisición por contrato en Venezuela se produce a través de contratos de compraventa o de donación, entre otros. Y este modo de adquirir la propiedad se refiere a la transferencia del dominio o propiedad de una cosa de manera voluntaria y consensuada entre las partes mediante un contrato.
Evidentemente, la compraventa es uno de los contratos más comunes que se utilizan para la adquisición de la propiedad y está regulado en nuestro Código Civil venezolano en amplitud. Especialmente en el título 3 de las obligaciones vamos a encontrar de la fuente de las obligaciones la sección 1 que se refiere a los contratos a partir del artículo 1133. Y nuestro Código Civil es amplio, nos habla de los requisitos para la validez de los contratos, los vicios de consentimiento, los objetos de los contratos, causa de los contratos, efectos entre las partes, de la representación, de la gestión de negocios, entre otras cosas, ¿no? La tercera forma de adquisición de propiedad es a través de la sucesión. Como bien dice la lámina, se produce cuando una persona adquiere la propiedad de una cosa por herencia o legado después de la muerte del propietario anterior. Y esto está ampliamente regulado en nuestro Código Civil. A partir del artículo 807 vamos a encontrar todo lo referido a sucesiones, el orden de suceder, de la representación, de las sucesiones testamentarias, de la capacidad para disponer por testamento y otra cantidad de facultades y de regulaciones que están vinculadas con esta forma de adquirir propiedad o de heredar legados o herencias, valga la redundancia. Y de esta manera hemos llegado al final de esta video presentación, exposición, y siendo importante pues dejar absolutamente claro que el derecho de propiedad es fundamental dentro de las relaciones jurídicas civilmente que se establecen en transacciones o relaciones comerciales, mercantiles, familiares y que son uno de los focos de mayor conflicto donde vamos a encontrar mayor número de demandas, de querellas por el tema de la propiedad. Las formas de adquisición de propiedad han quedado bien claras. Elementalmente vamos a encontrar 3 dentro de nuestro ordenamiento, como las 3 más importantes, bien sea por la adquisición a través de la posesión, la adquisición a través de los contratos o la adquisición a través de las sucesiones. Y esto pues sin duda alguna repercute en el tejido relacional civil que se da dentro de un contexto, una comunidad, una sociedad. Entonces el derecho de propiedad no es más que el derecho que tiene una persona para hacer uso, disfrute, goce, posesión de una cosa sobre la cual es propietario y que le hace o que le permite poder hacer uso de ella como quiera, bien sea porque decide transferir la propiedad a otra persona, enajenarla, venderla, alquilarla, arrendarla, disfrutarla o simplemente destruirla incluso, ¿ok? Digamos entonces que el derecho de propiedad juega un papel fundamental dentro del derecho civil. Esto ha sido toda mi presentación. Mi nombre es Geraldine Escalona y agradecida por la atención en esta videoclase.